Listo. Ok. Bueno, pues muy buenos días a todos. A nombre de la Clínica Pinar del Bosque y de su director Ricardo Ballesteros, pues el día de hoy les damos la bienvenida a este taller familiar que hacemos todos los sábados a las 11. Muchísimas gracias por conectarse. A los nuevos espero que cada sábado sea de retroalimentación y de mucha información sobre todo este proceso en el que están sus familiares. Y pues bienvenidos. El día de hoy tenemos con nosotros una psicóloga que es parte del staff. Ella es Sheila Meneses. Y bueno, les platico un poco de ella. Ella es licenciada en psicología, tiene un curso de atención psicológica a pacientes crónico-degenerativos desde el enfoque cognitivo-conductual por parte de la UNAM. Tiene un diplomado de actualización en terapia cognitivo-conductual y actualmente está cursando el diplomado en tratamiento de adicciones y trastornos afectivos. Dentro de su experiencia laboral, estuvo en la cruzada contra la violencia y la delincuencia, estuvo como responsable jurisdiccional del programa de adicciones y en diferentes clínicas de rehabilitación como Pinar del Bosque. Exacto. Y bueno, aparte de eso, es una excelente amiga, un maravilloso ser humano y tiene un excelente humor. Así es que es muy linda. Yo creo que las va a poder compartir muchísima información. Adelante, Sheila, son todos tuyos. Gracias. Antes, quiero felicitarte porque hoy es Día del Maestro, ¿no? Entonces, híjole, creo que les voy a comentar esto como preámbulo. Marta, desde que empecé en la parte laboral, ella fue la que me capacitó y la que me dio la patada de la buena suerte. Y hasta la fecha no nos hemos separado, hemos coincidido en todos mis trabajos, ha estado Marta. Y me da mucho gusto como el poder felicitarte en este día y también que me estés acompañando en esta conferencia. Ay, gracias, Marta. Adelante, gracias. Me avisan si lo pueden ver. Sí, ya. ¿Sí? Okay. Sí. Bueno, pues vamos a arrancar. Algo que no me gusta de esta modalidad de línea es que no puedo verlos y no puedo estar como al pendiente. Entonces sí me gustaría como salvar un poquito de la interacción que se va a lograr a través de estos talleres. Entonces de repente sí voy a andar ahí preguntando y es lo que enriquece más como esta parte del taller, pero sí me gustaría arrancar con esta pregunta que va a invitar a la reflexión. ¿El adicto es aquel que consume en contra de su voluntad? ¿Alguien que me quiera responder qué opina de esta pregunta? ¿Qué opina? Yo pienso que sí, hay veces que no es la voluntad, sino la misma, la misma toxicidad, o sea, su cuerpo se los pide, aunque ellos no quieran. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo digo que hay muchos que no consumen en contra de su voluntad, sino es por sentirse mejor o sentirse fuera de cualquier problema que tengan o por seguir a los amigos o ver qué se siente. Ok. Bueno, pues vamos a ir arrancando. Mari Carmen, ¿quieres hablar? Yo considero que que consumen que es voluntariamente, porque en casa, digo, independientemente conforme van ellos aumentando su adicción, primero se vuelve en un consumo, posteriormente se reactiva en el cerebro. Yo creo que hay un nombre médico que tenemos en el cerebro, que se va reactivando conforme vamos consumiendo, ya sea alcohol, comida, cualquier adicción, ¿sí? Entonces, tú la activas, provocas a que ese sistemita se active
y día a día, como dijo, no vi su nombre, se va aumentando el deseo. Ya conforme llega a los límites es cuando ya es la enfermedad. O sea, tienen que ver los sentimientos porque la adicción es una enfermedad de sentimientos que ellos, como que ellos van de la mano el consumo y los sentimientos, se sienten deprimidos, se sienten alterados. Entonces, no hay un buen control de los sentimientos, manejo emocional, y entonces es cuando pues buscan, se le ofrecen y ellos dicen, pues sí, porque por mucho que seas tú, te digo que se activa esa, ojalá me pudieras decir el nombre, pero Circuito de recompensa, que ahorita voy a hablar de eso. entonces es cuando yo digo, fui joven y estuve rodeada de muchas cosas, entonces yo siempre dije, no, no, y, y pues así hay muchas personas, entonces son más débiles los que llegan al consumo de cualquier adicción que se llame, ¿no? Espero haber sido clara en mi Ok, comentario. gracias. Justamente esto es lo que quiero rescatar. Voy a hablar de 4 esferas para entender el comportamiento del adicto. Y el primero que quiero abordar justamente es la parte química, también quiero abordar la parte emocional, quiero abordar como tal el comportamiento, pero también quiero abordar el punto de cuando ya se van a ir sumando también otros trastornos que también van a generar un impacto en el comportamiento de nuestros pacientes. ¿Vale? Entonces, vamos a arrancar definiendo, bueno, pues, ¿qué es el comportamiento adicto? Pues es un comportamiento compulsivo, es decir, que se va a caracterizar por un ritual, por acciones que no puede parar, que se van a repetir con mucha frecuencia y que van a dañar también la calidad de vida de la persona, porque ya no le va a permitir realizar sus planes, sus metas cotidianas, porque va a estar impulsado para seguir haciendo esa actividad que le genera placer o que le es gratificante, pero que también va a tener un elevado potencial de ya generar una dependencia. Y ya cuando estamos hablando de una dependencia es de que esto va a ir avanzando progresivamente y cada vez se va a ir agravando el problema y por lo tanto va a tener cambios en los ámbitos de vida del individuo. Entonces, ¿qué es lo que puede o qué factores influyen en la adquisición y en el mantenimiento de la adicción? Pues vamos a arrancar con lo primero, que es la cuestión ambiental, es decir, en casa, o también puede ser los amigos, puede ser también otro tipo de relaciones intersociales que esté generando la persona, pero también va a ser aquí una lucha entre la adversidad y la resiliencia. ¿Qué tipo de conflictos están propiciando que la persona empiece a consumir? Y también qué tipo de factores está generando o aprendiendo la persona para hacerle frente a esa adversidad. Después también vamos a tener la parte de una predisposición genética, en donde aquí es muy común hallar que cuando hay un paciente con adicción, también es muy común que algunos familiares también tengan un problema de adicción o también puede ser una adicción conductual, es decir, que sea adicto a las compras, al ejercicio, pero que a lo mejor no está siendo identificado. Y por último sería la esfera de que va a haber cambios a nivel cerebral y que esto es lo que ahorita quiero abordar con ustedes. Lo que decía Mari Carmen es que justamente va a haber un circuito de la recompensa que va a ser alterado. Todos los seres humanos contamos con este circuito de recompensa y todo va a partir de un deseo. Nosotros tenemos necesidades básicas que van a garantizar que nosotros podamos sobrevivir en el ambiente en el que estamos. Algunas de esas necesidades pues va a ser la alimentación, el que estemos hidratados, el que descansemos, la parte de la sexualidad. Entonces, todo va a partir de la carencia de una necesidad. Por ejemplo, si yo tengo hambre,
me va a impulsar el deseo de buscar esa comida. Entonces yo ya voy a llegar aquí a la parte de la acción. No nada más la voy a buscar, sino también voy a ingerir esa comida. Entonces, una vez que eso ya se logró, se va a llegar a esta parte. A nivel químico cerebral, yo voy a liberar dopamina, que es lo que hace que yo sienta placer, que disfrute de ese platillo, pero aparte también se va a liberar un neurotransmisor químico que nos va a decir, ya está satisfecha tu necesidad, tienes que parar. Este es un circuito de recompensa, digamos, normal, sin adicción. Ya cuando estamos hablando de un circuito de recompensa con una adicción, lo que va a empezar a suceder es que este circuito se va a cambiar, se va a modificar. Entonces, ¿qué pasa si ya ingresa una sustancia externa, que vamos a hablar ya de una droga? Pues que me va a llevar a que yo ya sea que la consuma y después lo que va a pasar, si estamos hablando del primer consumo, lo que va a pasar es que yo voy a sentir una cantidad excesiva de placer que jamás había experimentado. Entonces, si la persona le gusta este primer consumo y esto se vuelve a repetir un sinfín de veces, lo que va a empezar a suceder es la primer modificación. Aquí ya va a ser un deseo de consumir sustancias, pero que ya se va a convertir acá bajo una rutina y que posteriormente, si esto lo sigo repitiendo, que ya estamos hablando de una dependencia, ya no es un abuso de sustancias, sino ya se convirtió en una dependencia, este deseo ya se va a convertir en un hábito y esto va a cambiar. Ya no va a ser la misma cantidad de placer que yo sentí las primeras veces que yo consumía, ya se va a ver afectado el déficit de dopamina, ya no voy a sentir placer. Y aparte también se va a ver afectado mi freno. Pero también va a suceder otro fenómeno que nosotros le llamamos tolerancia a las sustancias. Como yo ya no estoy sintiendo placer como las primeras veces, entonces lo que va a suceder es de que el adicto va a empezar a consumir mayores cantidades de droga o va a poder saltar a otro tipo de sustancias esperando recibir como la misma cantidad de placer que lo hacía las primeras veces. Aquí les pongo un ejemplo en donde esta es como la liberación de dopamina cuando nosotros consumimos algún alimento. Las bolitas naranjas es la dopamina y aquí está el ejemplo de cuando se libera dopamina, por ejemplo, cuando alguien está consumiendo cocaína. La cantidad de placer que experimentan no tiene comparación. Pero también el cerebro va a decir, a ver, algo está pasando. Esto no es normal. Entonces lo que va a generar es justamente este fenómeno que es de tolerancia, en donde va a bloquear los receptores de dopamina. Lo que va a decir es que esto no es normal, vamos a protegernos y entonces ya no va a ingresar la misma cantidad de placer. Y es por eso que el adicto en esta búsqueda del placer va a incrementar las cantidades de. Entonces volvemos a la pregunta. ¿El adicto es aquel que consume en contra de su voluntad? Sí. Porque ya está siendo afectado desde el nivel químico, estos procesos en donde él ya no va a poder parar. Sabe las consecuencias, pero no puede dejar de hacerlo. Y ya llega un punto en donde también los pacientes nos empiezan a decir, es que yo ya lo estoy sufriendo, yo ya no quiero, pero no puedo parar, no sé qué hacer. Ya estoy sufriendo. Cada vez que lo hago, yo ya no siento placer, me duele, me lastima y lastimo a los que están a mi alrededor, pero no puedo parar de hacerlo. Y aquí sí quiero empezar a resaltar la importancia del tratamiento psiquiátrico, porque a veces cuando damos las recomendaciones, los familiares no están de acuerdo en iniciar un tratamiento psiquiátrico y es fundamental porque ya hubo cambios que tenemos que atender de manera médica y que tenemos que darle el seguimiento dependiendo del caso de cada paciente. Entonces seguimos arrancando.
Entonces, les hablaba del neurotransmisor GABA. Él es el encargado de frenar, es el que nos detiene. Como les decía en el ejemplo de la comida, si nosotros tuviéramos un déficit o una carencia de este neurotransmisor, seguiríamos comiendo. Y si me dan las enchiladas, que es lo que a mí me encanta, y me ofrecen otro plato, lo volvería a comer. Y si me ofrecen otra vez, lo voy a hacer. Porque no se está enviando la señal de que ya estoy satisfecha. No hay ese freno químico, entonces voy a seguir haciéndolo. Así me pongo en riesgo. Ahora, ¿qué es lo que empieza a suceder? En el comportamiento adicto empieza también a suceder las mentiras, la manipulación, porque lo que intenta hacer es justificar su consumo. Necesita esa sustancia y por lo tanto se va a valer de cualquier tipo de excusa o cualquier mentira para volver a lograr la ingesta de esa droga. Es muy común también que se tengan accidentes, inestabilidad, empiezan a fracturarse los diferentes ámbitos en el cual se desenvuelve y que va a empezar a faltar al trabajo, a lo mejor ya no va a tener como la misma atención para la familia, se va a empezar a aislar también socialmente o inclusive también va a empezar a generar problemas de pareja. Algo que también empieza a suceder es que cuando empiezan a gastar excesivamente en el consumo, empiezan a tener problemas económicos y empiezan también a hacer cosas que jamás se imaginaron que llegarían a hacer. Pero es que la necesidad de la droga los empuja a hacer este tipo de situaciones, como robos, fraudes, tal vez empeños. Y también puede ser que vaya de la mano con los conflictos con la ley o problemas con el autocontrol. Es decir, sus decisiones ya van a ser más impulsivas, sus actos también van a ser a partir de la impulsividad. A impulsividad me refiero de, si yo lo deseo en este momento, lo quiero hacer en este momento. Nada me va a detener, no voy a prever las consecuencias. Y ahí es donde también, tanto él se pone en riesgo como también va a poner en riesgo a los que estén a su alrededor. Y algo que también empieza a suceder es que el manejo de emociones va a ser también un factor que se va a afectar y que va a ser disfuncional. Como les decía, va a haber decisiones impulsivas, también va a haber un comportamiento sexual compulsivo o inclusive de riesgo. Va a minimizar los daños, pero va a magnificar los beneficios del consumo. ¿A qué me refiero con minimizar los daños? Que no reconocen el daño que están haciéndose a sí mismos o a su alrededor. Los van a intentar justificar. Y en donde sí van a magnificar es los beneficios que ellos están recibiendo con el consumo. Por ejemplo, es muy común escuchar que dicen, es que yo me concentro más, es que soy más funcional si yo me drogo, es que yo tengo problemas para dormir y si yo consumo antes de dormir descanso mejor. Entonces siguen magnificando los beneficios que el consumo les está otorgando, pero también para no ver la magnitud del problema. Es muy común también que se vayan sumando trastornos alimenticios, ya sea anorexia, bulimia, obesidad, vigorexia, ludopatía, pero también algo que va a hacer como la médula espinal es de que el adicto ya va a tener mayor inversión del tiempo en la búsqueda, pero también en la ingesta de sustancias. Y aquí me voy a regresar un poquito en esto. Aquí, en este punto de dependencia, el adicto ya va a empezar a hacer un canjeo, es decir, prefiero estar consumiendo que saciar mis necesidades básicas, es decir, ya no va a dormir, ya no va a tener apetito, su sexualidad también va a ser afectada y todas las demás, digamos, necesidades básicas se van a ver afectadas de una manera importante. Y entonces ya es cuando se van a sumar otro tipo de consecuencias en el comportamiento del adicto.
¿Por qué? Porque no está descansando, porque no se está hidratando, porque no está comiendo y en general, en conclusión, está atentando contra su supervivencia. Y aquí es cuando ya se ponen en un mayor riesgo. Y por último está la parte de la agresividad. Las peleas o las riñas no nada más va a ser en el ámbito familiar, sino también ya se va a extender a una parte social e inclusive laboral. Ya no pueden controlar su impulsividad. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Vamos entendiendo todos bien? Bueno, sí. Y aquí ya entraríamos en la parte de la maduración emocional. Cuando una persona no adicta transita por un evento emocional, es decir, algún conflicto, una separación, un fracaso, un divorcio, alguna situación que nos genere dolor y que forma parte de la vida cotidiana, todos vamos a vivir un momento de frustración, pero esto nos va a ayudar a que nosotros vayamos adquiriendo las herramientas necesarias para aprender a resolver conflictos, para aprender a tomar decisiones, pero sobre todo para manejar nuestras emociones. Pero ¿qué sucede cuando la persona empieza un consumo de sustancias que empieza a asociar que cada vez que tiene una emoción que no le gusta, que es incómoda, y cada vez que consume, esta sensación desaparece? Es decir, va a haber un borrado de la información de esa frustración. Yo ya no voy a experimentar esa emoción que me desagrada. La voy a anestesiar o la voy a evadir. Entonces, empieza un proceso de aprendizaje del adicto en donde aprende a evadir las emociones o las situaciones que no le gustan a través del consumo de sustancias. Y entonces al otro día está como si nada, sin necesidad de tomar contacto con esta frustración, con el dolor, pero sobre todo es que no va a resolver los problemas, se le van a ir acumulando. Y aquí es donde el cerebro también empieza a acostumbrarse. Cuando vuelva a suceder algo en términos de frustración o de incomodidad emocional, va a volver a consumir para borrar ese aprendizaje que es necesario en la vida de cualquier ser humano. Entonces, en la cuestión de la evolución o del crecimiento emocional también va a ser afectado. Y algo que va a afectar también es la parte de la edad de inicio de este consumo. ¿Qué sucede si el consumo de sustancias empieza en la adolescencia? Pues justamente en este periodo también es donde se siguen generando ajustes madurativos en el nivel cognitivo, en el nivel sexual, en el nivel de comportamiento, pero también en el área emocional. Entonces lo que va a empezar a suceder es de que va a haber un desajuste en todos estos niveles que favorecen el crecimiento y la maduración de una manera más funcional para cualquier individuo. Entonces, en lugar de madurar, la persona va a quedar detenida en una edad emocional marcada en la edad en la que empezó a consumir. Esto va a generar una disfuncionalidad cuando llegue a la adultez. Es decir, que ya no va a coincidir el nivel de maduración de la edad cronológica con la edad emocional. Y aquí es cuando empiezan expresiones de los familiares de, bueno, es que tiene 50 y tantos años y se comporta como un adolescente. Sí, porque no generó ese aprendizaje emocional. No tuvo ese aprendizaje porque lo evadía a través del consumo. Entonces no cuenta con las herramientas o con la maduración para poder enfrentar los conflictos de otra manera más funcional. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Que en la parte de la recuperación, cuando una persona que empezó a consumir en la adolescencia y lo hizo por 10, 15 o más años, al comenzar esta recuperación de todos estos niveles, el cognitivo, el de comportamiento, el de sexualidad y el emocional, todos estos neurotransmisores también van a pasar por un periodo hasta de un año para que pueda restablecer sus funciones naturales.
lleva un tiempo el que la persona pueda adquirir los recursos, pero también lleva un tiempo que la persona pueda restablecer o establecer un equilibrio en esta parte química que ya fue desajustada. En la parte de la recuperación, una persona cuando entra a un tratamiento de internamiento, al quitarle las sustancias que borran estos procesos madurativos, inicia un proceso que nosotros le vamos a llamar la recuperación. Es decir, vuelve a tenerse a sí mismo, vuelve a ser una persona adulta, pero sobre todo va a tener que enfrentar las emociones que evadía a través del consumo. Entonces va a ser un proceso doloroso también para la persona, pero también muy frustrante, porque ahora lo tiene que resolver de una manera orgánica y no de una manera artificial. Y entonces empezamos a ver esta incongruencia. Ya están muy grandes, pero siguen teniendo comportamientos sumamente infantiles o inclusive adolescentes. Al principio de esta recuperación, cuando estas situaciones empiezan a suceder, las reacciones que van a tener son poco apropiadas en relación con la edad que tienen. Y esto va a seguir sucediendo conforme vaya avanzando también la recuperación de cada individuo. Pero estas crisis forman parte del aprendizaje y son crisis que nosotros vamos a llamar positivas, porque lo que van a generar es que el sujeto aprenda y madure a nivel cognitivo, a nivel emocional y también a nivel comportamiento, porque fue algo que no pudo obtener o no pudo aprender porque estaba anestesiado o evadía a través del consumo. Entonces aquí es fundamental también que los pacientes continúen con su seguimiento psicológico para que vayan enfrentando estas crisis positivas, porque a veces cuando no se tiene este acompañamiento o esta atención psicológica, eso puede propiciar que el sujeto vuelva a consumir o en caso de que ya esté en abstinencia, pues que tenga una recaída. Ahora, aquí quiero hacer una pausa. ¿Vamos entendiendo hasta ahorita bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, continúo. Entonces, parte de la recuperación también es de que la familia vaya... Sheila, ¿sí? Sheila, tantito. May Rendón levantó la mano. ¿Tienes una duda? Gracias. Sí, en relación a esta parte de conducta conductual y cognitiva, que habla sobre este proceso de aprendizaje de maduración. ¿Cómo se lleva a cabo? Es a través de las terapias individuales y grupales. Sí, lo que se empieza a hacer en el proceso de internamiento es generar ambientes en donde también el paciente empieza a adquirir todos estos recursos que no aprendió. Y empezamos un proceso de reeducación y se va a hacer a través de las grupales, se va a hacer a través de la individual y también se va a hacer a través del grupo. Y esta parte de tratamiento también forma la familia en cuanto a un aprendizaje de cognitivo. Sí, ahorita les voy a hablar un poco más sobre el tratamiento, pero sí es fundamental que a la par también la familia se esté atendiendo. Ah, correcto. Gracias. Sí, y justamente ahorita vamos a entrar en eso. Gracias. Bien. Ahí ya pusieron un rayón que yo no puse, pero bueno. Quisieron entrarle también. Entonces, les decía, aquí empieza también el apoyo de la familia, porque a veces cuando ya salen, o inclusive también estando en internamiento, y se les da sugerencias, es importante que hagan responsables a los usuarios, es porque justamente en esta responsabilidad ellos también van aprendiendo y van adquiriendo los recursos que necesitan para madurar y crecer. Y a veces la familia lo que hace es que sigue apapachándolos y no dejan que ellos tomen decisiones o no dejan que ellos se hagan responsables de sus acciones.
y entonces siguen favoreciendo digamos, como este proceso en donde no crecen a nivel cognitivo y tampoco van a crecer a nivel emocional. Entonces, lo que nosotros les pedimos es que hay que ayudarles a construir y a enfrentar estas tensiones madurativas, y que puede ser a través de responsabilizar a los usuarios, favorecer la toma de decisiones, pero que no sea ya impulsiva, sino que ya sea un poquito más pensada, más calmada, en donde pueda tener este análisis de cuáles van a ser las posibles consecuencias de sus actos. También que aprendan a administrar su tiempo, también que aprendan, aquí lo pongo, depende de las sugerencias, porque también va a depender del sujeto, si en ese momento ya puede empezar a administrar su dinero, si puede tener un contacto directo con el dinero, pues también que ellos aprendan a cómo administrarlo, porque si no sigue este comportamiento impulsivo donde siguen generando pérdidas económicas muy fuertes y no aprenden a gestionarlo. Otro punto también es el que ellos aprendan a manejar sus emociones, ya sea tanto de euforia, de felicidad, como también de frustración, que aprendan a postergar también la sensación de placer inmediato, porque luego empieza a suceder que ellos ya quieren las cosas rápidas. No quieren procesos en donde implique un esfuerzo. Es como que flojera, yo lo quiero ahorita, y se frustran rápido y entonces entran en crisis. Y también es importante que ellos aprendan a manejar estas emociones incómodas para que no busquen la vía rápida que es el consumo. La parte de los límites es fundamental también con los familiares, que vayan aprendiendo a ponerles límites, porque justamente tiene que ver en la regulación de su comportamiento. Deben de saber que en donde se paren hay reglas y va a haber consecuencias. Entrenamiento en habilidades sociales, que aprendan a comunicarse de una manera más efectiva, pero que también generen relaciones sociales de manera más funcional. Personas que vayan sumándole a este nuevo estilo de vida, y que también aprendan una resolución de problemas que ya no sea tan impulsiva, sino que ya sea mucho más funcional para ellos. Ahora, aquí no sé si van por el rayo, pero quiero abordar la parte de la comorbilidad, que aquí es cuando una persona sufre 2 o más trastornos o enfermedades al mismo tiempo. Y de lo que podemos llegar a ver, o los casos que más se pueden presentar en una adicción, pues son los que les puse aquí, que es el TDAH, trastornos del estado de ánimo, que hablaríamos de depresión, trastorno bipolar, hay trastornos de ansiedad, trastornos de la personalidad, esquizofrenia o brotes psicóticos, y trastornos obsesivo-compulsivos. Estos trastornos también van a tener un impacto directo en el comportamiento de nuestros usuarios. Aquí es como la pregunta, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo, ¿no? Entonces yo creo que no sería tan importante qué se presentó primero, sino cómo vamos a tratar ambos padecimientos o los que se presenten, para que la persona no tenga mayores dificultades en su comportamiento o inclusive en las áreas de su vida. Entonces, cuando estamos hablando de un TDAH, pues también va a haber como comportamientos muy notorios en donde la persona no se va a poder concentrar, tiene problemas o dificultad para focalizar su atención, va a estar hiperactivo, o inclusive también puede ser que esté un comportamiento sumamente impulsivo y que no se había detectado, o que también puede ser trastornos o enfermedades como consecuencia también del consumo. A lo mejor no estaba ese trastorno y a partir de que empezó el consumo, pues ya es una consecuencia, ¿no? Ahí también estaríamos hablando de los brotes psicóticos o ya el desarrollo de una esquizofrenia por el consumo crónico de alguna sustancia. Entonces también puede ser que antes ya había un trastorno depresivo que no se trató y que la persona se orilló como a la parte del consumo porque le ayudaba a sentir un poco de alivio.
Sin embargo, se empiezan a agravar dos cosas, tanto el trastorno depresivo como también ya se va a agravar el consumo de la sustancia. Es muy común también los trastornos de ansiedad, en donde la persona ha normalizado este comportamiento ansioso, no se ha tratado. Generalmente también hay familiares en donde presentan este tipo de trastornos de ansiedad y que lo ven como parte de su normalidad. Entonces, cuando ya hablamos de un nivel alto de ansiedad, también puede orillar a que la persona haga un clic con algunas sustancias depresoras, porque si están teniendo un nivel alto de actividad y todo el tiempo se sienten alterados, todo el tiempo se sienten hipervigilantes, que están atentos a todo y no se pueden concentrar, pues la parte de las sustancias depresoras les va a ayudar a que se sientan un poco mejor, pero no están resolviendo el problema. O también cuando estamos hablando de trastornos de la personalidad, ya sea el trastorno border, en donde las emociones van a tener como estos picos, ¿no? En donde las emociones van a estar muy desajustadas, donde también va a haber pensamientos suicidas, donde también va a haber comportamiento de autolesiones. Pues también puede orillar como en esta persona, como está sufriendo y no se le está dando la atención, los puede orillar a buscar el consumo como esta anestesia o este olvido de yo ya no quiero estar sintiendo lo que estoy sintiendo. Y entonces el consumo me brinda, aunque sea en unos solo momentos, me va a brindar como esta tranquilidad. Y aquí pues ya sería el trastorno de esquizofrenia o brote psicótico, que también, como les decía, en algunos casos pues ya se genera también como consecuencia del consumo crónico. Ahora, la importancia del tratamiento integral. Aquí es fundamental que la red de apoyo se mantenga en constante aprendizaje, pero también en constante seguimiento tanto psicológico como de sus grupos de ayuda, porque eso también va a generar mayores herramientas en el tratamiento integral de la persona que está enfrentando como esta desintoxicación y posteriormente la recuperación. El tratamiento psiquiátrico que yo les mencionaba, que es fundamental porque ya hay alteraciones químicas. El tratamiento psicológico, que es el acompañamiento en estas crisis positivas, pero que la persona sepa canalizar estas emociones de una manera mucho más funcional y que no se ponga en riesgo ni ponga en riesgo a sus seres queridos. Y también la parte del grupo, generar actividades que incrementen el estado de espiritualidad, cualquier cosa que a la persona le ayude, ya sea meditación, yoga, hacer algunas actividades religiosas. Eso ya va a depender del caso de cada quien, pero sobre todo también que sepa que puede generar otro tipo de actividades recreativas sin ponerse en riesgo, sin atentar contra su vida, y aquí ya hablaríamos de ofrecerle pues, mayores opciones para este proceso o esta etapa de recuperación. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Pueden levantar la manita, yo aquí los veo. Sí, porque yo no veo a nadie. Sí, ya aquí los puedo ver. O si quieren abrir su micrófono, no hay problema. Callen, no, hablen ahora o callen para siempre. No me veo. ¿Angie? Ah, perdón. Yo soy Claudia Juárez y soy mamá de Carlo. Adelante. Pues sí, yo les quiero compartir que pues Carlo ya es su 9º internamiento. Llevamos ya mucho tiempo en este proceso y pues para mí ha sido doloroso, frustrante, pero pues al mismo tiempo he aprendido pues mucho de lo que no pensaba que me interesara, ¿no? Acerca de las adicciones y de que sí se necesita mucho conocimiento para poder seguir el tratamiento, ¿no? O sea, para poder seguir apoyándolos, porque uno piensa, yo en el primer internamiento pensé,
esta es la solución y saliendo va a estar todo bien, ¿no? Y cuando pasó el internamiento y pasó un mes y volvió a consumir, o sea, para mí fue como que, ¿qué sigue, no? O sea, ¿cómo es posible que no funcionó? Entonces, ya ahorita que es el 9º, he escuchado adictos o alcohólicos que han tenido 17 ¿Se cortó o soy yo? No, se trabó. internamientos, pues me di cuenta que sí pueden llegar hasta tener, no sé, 17, unos incluso decían que lo tomaban como vacaciones. Entonces, mi observación fue esa, ¿no? De que uno sí tiene que estar muy bien informado acerca de lo que es la adicción y de lo que uno puede apoyarlos después de un proceso de internamiento, porque realmente uno cree que lo van a solucionar todos los terapeutas o, por ejemplo, mi hijo estuvo también en unas que no son clínicas, se les dicen centros, bueno, antes eran anexos, ¿no? Pero ahora ya no le dicen que son realmente anexos, pero ha estado en lugares más desagradables, ¿no? Que en el que está ahorita. Entonces es muy complicado esta enfermedad, ¿no? Y muy desalentadora, porque hay veces que pone uno todas las esperanzas en el centro de rehabilitación y pues no nada más es eso, ¿no? Es como también fortalecerse uno y estar muy informado acerca de la adicción, porque pues el proceso puede ser más largo. Bueno, nada más esta era ahora sí compartirles esto. Sí, te agradezco. Justamente es como la clave es que sean constantes, porque muchas de las veces se tiene la idea en que en 35 días se va a solucionar todo, ¿no? Y que la persona Sí. va a salir sana y salva, nuevecito, ¿no? Sí. Y se les olvida darle el seguimiento a las sugerencias o creen Y que es no es tan importantísimo, importante. sí, sí. Muy importante ese aspecto, ¿no? En verdad que sí, para mí es importante compartirles, ¿no? Porque mi hijo tiene 24 años y esto empezó desde los 14 años y realmente es muy triste, muy doloroso, ver que toda su vida pues se ha reducido a sufrimiento él y yo, ¿no? Porque no es agradable para él también estar encerrado cada rato. Ha estado hasta 8 meses en un lugar y y sale y pues su vida se ha tornado triste, ¿no? Incluso él ya no es el mismo de antes. Claro. Entonces sí como no es recomendación ni consejo, ¿no? Nada más es como una experiencia de que sí hay que poner mucho énfasis mucho interés en saber qué hacer después de que salgan, ¿no? Porque hay veces que uno, ahorita que está mencionando todos estos instrucciones, las olvida uno, ¿eh? Ya cuando salen, piensa uno que ya solitos pueden o que bueno, sí, inconscientemente uno vuelve a caer en los patrones que no les ayudan a ellos en nada. Entonces sí, poner mucha atención y como que tenerlo presente, ¿no? Hasta poner papelitos ahí para que no se les olvide después de que salgan. Sí, por Bueno. eso les puse también como la imagen de esta, ¿no? El Sí, bote. sí, Es de que sí, también sí. ayuden a que se hagan responsables, porque sí, muchas de las veces también se siguen repitiendo los mismos hábitos familiares y que siguen generando la misma dinámica y que va a dar el mismo resultado. Sí, sí, exactamente. Y esto puede ser ya toda la vida. Nada más les quiero por último compartir, hace como 20 días murió un primo, ¿no? Que tenía mi edad, yo tengo 50 años. Él tenía esquizofrenia, pero se le detonó por la marihuana a los 15 años. Y desde allí, pues, mi tío sufrió, ¿no? Porque incluso él puso un centro de rehabilitación dice, ya que no puedo ayudar a mi hijo, dice, ayudar a otros. Porque también estuve en un psiquiátrico, medicamento, pero dice, mi tío me dijo a mí, dice, ¿sabes qué? Ten mucha paciencia, dice, porque yo perdí la esperanza. Mi primo no se casó, no tuvo hijos, y estuvo casi aislado, ¿no? En unos cuartos allí, consumiendo con su medicamento y una vida muy triste, ¿no? Y mi tío siempre hizo todo lo posible
todo lo posible porque él estuviera bien. Medicamento, estuve en ese centro y como dijo él, ¿no? Se desesperanzó. Entonces, nada más era mi compartimiento, sentía necesidad de compartir. Muchas gracias. Esto enriquece también los talleres. Y sí, también hay un desgaste por parte de la familia. Por Muy eso grande. es como la indicación de, por favor, también ustedes deben de estar en un tratamiento, en un acompañamiento psicológico. Porque Sí. todas las emociones que ustedes van viviendo en ese proceso, pues van a ser muy fuertes. Desde el miedo de no saber qué va a pasar, desde la impotencia, desde la parte del enojo, la decepción. ¿No? Entonces, eso también ustedes lo tienen que trabajar como familiares. Sí. Muchas gracias. Ustedes. Elizabeth tiene la manita levantada. Sí. Hola, yo soy Elizabeth y miren, yo tengo a un hijo ahí también internado, pero para mí, ahorita escuchando el comentario, yo creo que este tipo de enfermedad, bueno, yo la veo así como una enfermedad de la familia, no nada más es la enfermedad de mi hijo. A mí lo que me ha ayudado indiscutiblemente es estar en un grupo de ayuda para mí, que son los grupos de familia Al-Anon. El estar a la par con mi hijo en su rehabilitación y en mi propia rehabilitación, pues me ayuda mucho a comprender lo que es la enfermedad y no poder olvidarme de mi forma de actuar ante mi enfermo alcohólico, ¿no? Que es en este caso. Y eso me hace recordarlo todos los días, ¿no? Porque estoy constantemente trabajando en mí, constantemente trabajando en mis pasos, en mi propia rehabilitación, porque pues yo también tengo tantos comportamientos insanos como los tiene mi enfermo, ¿no? Entonces esa parte para mí también es muy importante y bueno, lo que les podría compartir es que de pronto como familia hay lugares donde podemos acudir también y poder ir progresando en esa parte y poder ayudar aún más a nuestros familiares. Sí, es ir sumando esfuerzos en esta parte del tratamiento. No nada más son ellos, sino también la familia tiene que contribuir. Así es. Si no, no estaríamos aquí reunidos, ¿no? Esa Claro. Es la finalidad. Claro que sí, Chayla. Gracias. Gracias. Pati, adelante. Gracias, Marta. Ahorita que escuchaba a la señora anterior, que decía que su hijo tiene 9 internamientos, bueno, pero creo que yo ya perdí la cuenta de cuántos internamientos lleva mi hijo. Y incluso él empezó así en clínicas, después anexo, ahora también en clínica. Ya hasta mis hijos decían, ¿vas a entrar otra vez al spa? Porque era como entro, me desintoxico y vuelta para atrás, ¿no? ¿Qué es lo que yo aquí veo? Porque también me entran crisis así como le entran al adicto, que mientras no haya una conciencia de que estamos en total negación, ¿sí? Así como el adicto, en mi caso, el adicto está en total negación de recuperación, si los familiares estamos en esa actitud de no escucho sugerencias, no escucho las pláticas familiares, nada de eso, entonces creo que difícilmente se puede tener una recuperación familiar, ¿sí? Aquí en este caso yo he visto mucho apoyo por parte de la clínica, pero definitivamente creo que el paso que yo he dado, así el paso que doy, híjole, de repente me detengo otra vez y otro paso para atrás y me doy cuenta también que lo que yo tengo que hacer es poner límites, pero empezando por mí, ¿sí? Claro. Empezando por mí. Entonces, en el momento en que si yo veo que el adicto, que el familiar, que el codependiente y que la familia no quiere tener un programa sugerido o no quiere seguir unas
lo que le supieron en la clínica, bueno, pues que empiece por mí, ¿no? Como dice Alanón. Y eso es lo que creo que es lo que tengo que hacer, al menos por este momento. Eso es lo que puedo compartir, Marta. Gracias. Gracias, Pati. Kenia, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo iba a hacer un comentario de que al principio de que mi hermano es el que está internado y llegamos a la conclusión que es como una cirugía cuando se interna alguien, ¿no? Y la recuperación depende de los que estamos afuera, o sea, de la ayuda que les demos los que estamos afuera es dependiendo cómo va a ser su recuperación. Entonces es un comentario que yo quería hacer para los familiares de los internos. Sí, y tener en cuenta que habrán consecuencias, por ejemplo, en esta intervención quirúrgica, ¿no? Que estás haciendo como este ejemplo, pues que al final de cuentas también va a haber consecuencias a partir de esa intervención. Claro. Entonces, ya cuando llegan también a un proceso de internamiento, ya estamos hablando de que ya llevan mucho tiempo consumiendo. Y ya se van sumando mayores cosas, como les hablaba también de posibles trastornos que se van sumando también o que ya estaban antes del consumo. Entonces, para ir cerrando, a mí me encanta también esta parte de la oración de la serenidad, porque gran parte del aprendizaje que quiere dar es de que el adicto tiene que aprender a lidiar con su frustración y tiene que aprender a darse cuenta que habrán cosas que puede controlar y habrán cosas que no, que se salen de su control y que aún así tiene que enfrentarlas y tiene que afrontarlas de la mejor manera para que no se ponga en riesgo o lastima a los que están a su alrededor. Entonces creo que esta es la parte más importante de esta ponencia, en donde se favorezca que el adicto aprenda también a regular sus emociones, pero también que aprenda a regular su comportamiento. Y eso lo puede hacer con la ayuda del tratamiento integral. Eso sería todo de mi parte. Me gustaría enriquecer más este taller con las intervenciones de cada uno de ustedes, porque les aseguro